Hay veces en las que nos encontramos en situaciones diarias, situaciones de la vida, en la que quedamos, como decía un amigo en mi trabajo anterior, decía, con cara de ponchado, en la que literalmente uno diría, ¿en serio? What the fuck? No mames. Así que este podcast es su podcast mal portado de confianza, 100% funable, pero 100% real. Y aquí vamos a hablar de aquellas cosas que todos piensan, pero nadie dice. Bienvenidos a ¿En serio? What the fuck? Esto es En serio, What the Fuck, tu podcast mal portado y funable de confianza. Con arroba es Juan con J. Mi nombre es Joan Colmenares, y pueden conseguirme en redes sociales como arroba Joan con J. Y pues hoy, para dar inicio a este nuevo ciclo, quiero tocar un tema que es personal en cierta forma. Bueno, creo que todos los temas aquí van a ser un poco personales porque es mi opinión y punto. Y si les gusta bien, si no les gusta, pueden debatirlo en los comentarios. Am, pero en este caso es algo que no solamente me ha afectado a mí directamente, sino que le ha afectado a millones y millones de personas. Y es el duelo migratorio. ¿Qué pasa? Para nadie es un secreto que en el caso de los venezolanos, una gran cantidad de venezolanos tuvo que irse de su país, tuvo que irse del país. Yo fui uno de ellos. Yo me fui de Venezuela hace aproximadamente ya casi 6 años en noviembre. Justo antes de que reventara todo este pedo del COVID, me fui para Bogotá por temas personales, unos trámites legales de mi mamá, y terminamos en Bogotá. Ojo, yo creo que fue una experiencia muy bonita, excepto por la parte del COVID. La parte del COVID no fue nada divertida, pero siento que fue en cierta forma lo que había que hacer en el momento que había que hacerlo, dada la situación como estaba en Venezuela. Pero hay un detalle. Cuando uno se va de Venezuela, eso es como divorciarse estando enamorado. ¿Por qué? Seamos sinceros, nadie realmente se quiere ir de su tierra, de su país. Nadie. Nadie se quiere ir. La gente cuando se va, a veces, que así sea por una mejor oportunidad, así sea por, por mejor calidad de vida, así sea porque tiene la oportunidad de, un familiar lo pidió en otro país, lo que sea. Siempre da ese dolor el irse a otro país. Entonces, ese irse es de verdad como divorciarse estando enamorado. Porque es como que, coño, yo no me quiero ir, yo no quiero dejar esto. Pero al final de cuentas sabes que es lo mejor y es lo que tienes que hacer, por más que te cueste aceptar la idea. Pero sí, efectivamente, irse de Venezuela, irse del país así es divorciarse estando enamorado. Y de verdad que yo creo que el momento en el que uno toma la decisión, uno se la vuelve a replantear y pasa uno por esa etapa del duelo, así como en el duelo cuando una persona fallece, ese duelo, esa parte de negación, ira, eh, aceptación, y ya al final uno se da cuenta como de que ya, pues, sí, hay que hacerlo. Ya uno mismo se autoemociona o se autoda ánimos para que no duela tanto. Pero lo feo que es, por lo menos en el caso de los que se van por avión, es cuando tú llegas al aeropuerto y te das cuenta de que no hay marcha atrás. Ya te chequeaste, ya estás esperando el avión y tu cabeza empieza a pasar por 20.000 cosas. Cosas que hiciste, cosas que no hiciste, cosas que hubieras querido hacer. Sabes que no vas a volver en mucho tiempo si es que vuelves. Sabes o sea, esa sensación que te da en ese momento te va haciendo como ese huequito adentro, ese huequito en el corazón te lo va haciendo como que y se te va arrugando. Y cuando te montas en el avión, que ese avión va a despegar, que miras por la ventana, si estás sentado en el centro de ventana, lo cual recomiendo enormemente, te das cuenta de lo que estás dejando atrás y cómo la vida se resumió en lo que pudiste meter en tus maletas. Cuando te das cuenta de eso, cuando eso al fin te cae como un balde, es cuando realmente ese duelo te golpea. La otra parte, cuando uno cae en cuenta, es en la primera noche.
Llegaste a tu nuevo país, llegaste a tu nueva ciudad, llegaste a casa de algún familiar, llegaste a un apartamento que conseguiste antes de llegar, llegaste a un hotel, lo que sea. Esa primera noche. Esa primera noche, uno duerme por agotamiento del viaje, por decirlo así, si fue un viaje largo. Uno duerme por inercia, pero uno no puede dormir realmente, uno descansa, tú te sientes raro. Sabes que no estás en casa, sabes que estás en el lugar más, en un lugar que no pensabas que ibas a estar. Esa primera noche, yo me acuerdo que mi primera noche en Bogotá, nosotros llegamos casi a la medianoche mientras uno pasa migración, le hacían la revisión a mi perrita, yo tenía una perrita, le hacían la revisión a mi perrita, las maletas, pasar por aduana, reunirnos con nuestros familiares, aquí un agradecimiento enorme a mi prima Dalí y a mi primo Jorge, que fueron los que nos ayudaron allá a tener todo listo cuando llegáramos. Hey, de verdad. Eh, ese, total, que vinimos llegando al apartamento casi a la 1:30 de la mañana prácticamente. Y llegar, el ver cómo funcionan las cosas en el apartamento, dónde están las llaves, dónde funciona esto, dónde está aquí, dónde está todo. Y sobre todo, por lo menos, yo soy de Maracaibo. Maracaibo tiene aire acondicionado en todos lados. Y tú llegas a Bogotá, en Bogotá no existe el aire acondicionado. Bogotá es fría. Entonces, esa primera noche, cuando ya te vas a acostar, que el sonido, el silencio ensordecedor te golpea, es en ese momento cuando tú dices, extraño mi casa, extraño mi cama, extraño todo. Pero bueno, ya es como quien dice, ya te montaste, ya llegaste, ya estás en eso. Y ya viene después la parte de que tienes que empezar a moverte, porque no te puedes estancar allí, no puedes lamentarte. Ahí toca de una hacer tripas corazón y darle a la vida, porque obviamente estás en un lugar nuevo, tienes que trabajar, tienes que mover, tienes que comprar comida, tienes que comprar tus cosas, porque obviamente tú puedes llegar con todo arreglado, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero siempre hay que moverse. Pero efectivamente, esa primera noche te enseña, esa primera noche es algo que tú no olvidas cuando migras. Y algo que tal vez no, no, mucha gente no lo ve o no lo piensa, es que migrar estando joven y tal vez no tan joven, no es lo mismo, no es igual, no, por decirlo así, pega diferente. Tal vez cuando uno es más joven, el migrar es una aventura, el migrar es la expectativa de algo nuevo. Cuando ya uno es no tan joven, el migrar a veces te llena de miedo, el migrar es como que, mierda, tengo que moverme rápido. Y uno lo que menos piensa es en pasear y conocer. No digo que la gente joven piense en eso, pero tal vez lo primero que la gente piensa cuando uno migra es, ah, yo quiero ir a conocer tal parte, quiero ir acá, quiero ir allá. En cambio, por lo menos yo migré de 40 y tantos, 41, 42 años migré yo, más o menos 41 años. Y me acuerdo que, gracias, yo tenía trabajo, yo trabajo con una empresa en Estados Unidos y yo trabajaba como contratista con ellos, entonces yo podía trabajar de cualquier parte. Y debido a los problemas eléctricos en Venezuela fue que yo terminé también yéndome a Bogotá, pues. Por eso, porque mi trabajo es ser remoto, necesitaba internet, necesitaba luz, necesitaba todo. Y bueno, yo creo que siendo tal vez de esa edad, con otras responsabilidades, estaba yo a mi cargo, este, yo no pasé en Colombia, yo no conocí casi nada en Colombia. Lo que conocí en Colombia fue principalmente gracias a mi primo Jorge, gracias a mi primo, fue que conocí muchas cosas en Colombia y, pero más que nada lugares cerca en Bogotá, pues centros comerciales, y también yo que a veces agarraba y me ponía a explorar un poco hacia el centro, yo por lo menos hacia los lados de este, Parque La 93, por ejemplo, mientras Milenio, y cosas así, pues. Pero no era esa mentalidad de voy a salir a pasear, quiero conocer esto. Aparte de que también reventó el COVID, yo me acuerdo que yo llegué en noviembre, en diciembre yo vine a Estados Unidos a la cena de Navidad de la empresa con la que trabajo. Y justo en esa cena de Navidad en diciembre se mencionó lo del COVID, porque justo acaba de reventar en China. Y dijeron, no, que hay un virus nuevo en China, ¿qué tal?
que esto, lo otro. Y yo me acuerdo que yo regresé 19 de diciembre a Bogotá y en enero ya me había reventado todo lo del COVID en una manera increíble. Yo como que, shit. Entonces, esa incertidumbre en ese momento de COVID, todo cerrado. Colombia se trancó todo. El proceso de mi mamá que estábamos haciendo también se trancó. Todo el tema de de por lo menos viajar. Yo por trabajo tenía que viajar y no podía por el COVID, porque estaba todo trancado, no había vuelos a Estados Unidos. Mi trabajo principalmente es con aviación, entonces también estaba esa incertidumbre de qué va a pasar con nuestro trabajo porque por el tema del COVID. Y yo creo que ese fue un año, el 2020, 2021, que fue fuerte por eso. También hay que tener en cuenta algo. Yo, un poco de background aquí. Yo cuando estaba en Venezuela, yo trabajaba con aerolínea y yo pasaba más tiempo en el aire que en mi casa. Entonces de ahí pasar a estar prácticamente año y medio sin viajar, me pegó. Eh, el encierro vuelve loco, definitivamente. Así que recién migrado, recién llegado a Colombia y revienta lo del COVID. Me enfermé de la vesícula y me tuvieron que operar en tiempos de COVID. Eso es historia para otro podcast, de verdad. Um, Fue como que un choque grandísimo. Tal vez yo lo vi desde el punto de vista más de la responsabilidad, pero fue fuerte. Algo importante cuando uno migra es también el adaptarse a donde tú estás. Es curioso, ahí se pegan los acentos mucho, entonces eso es un tema también delicado porque se dice que el venezolano no puede perder su acento. Y cuando el venezolano empieza a hablar con palabras del país en el que está, lleva crítica. Sin embargo, por lo menos yo trabajé yo enseñaba inglés y español por 15 años. Yo trabajé de eso, 15 años. Y a mí se me pegaba el acento muy rápido. Yo viajaba a Estados Unidos, yo pasé un mes en Arkansas, que es inglés sureño, y yo cuando regresé a Venezuela, yo estaba hablando inglés sureño. Entonces, a mí los acentos se me pegan. Y a mí el acento colombiano se me pegó muchísimo, el vocabulario. A mí todavía se me sale decir gonorrea, parce, tetrihueputa. Este, claro, a uno se le pegan las malas palabras. Pero costó también aprender el vocabulario nuevo. Punto de venta. En Venezuela el punto de venta es la maquinita donde está el teclado, donde uno pone la tarjeta o introduce la tarjeta, mete su clave y paga lo que estás comprando. En Colombia se le llama datáfono. La primera vez que yo fui a una tienda, porque obviamente recién llegados al día siguiente tuvimos que ir a hacer unas compras, cuando fui a pagar, y digo, tienes punto de venta. Y es como cuando tú le hablas a un perrito y el perrito te voltea la cabeza así y levanta la oreja. Así me hicieron en caja. Y yo, punto de venta. Entonces lo señalé y me dijeron, ah, no, el datáfono. Yo, el datáfono. Datáfono, está bien. Entonces, hubo muchas palabras que uno aprendió. El intercomunicador se llama citófono, me acuerdo. Entonces fue curioso porque cada vez que llamaban, por lo menos si yo pedía un domicilio y llegaban, entonces tenían que anunciarse por el citófono, no por el intercomunicador. Entonces también me costó acostumbrarme a esas palabras, porque yo preguntaba a veces, mira, aquí hay intercomunicador. No. Sí que bueno, hay el acento de la ciudad. Yo creo que a veces uno, claro, cuando mira que pasas más tiempo en donde estás viviendo ahora, uno va adaptando tu acento y tu vocabulario a lo nuevo, y no está mal. Entiendo que, sobre todo, la persona de Maracaibo, el maracucho es muy regionalista. El maracucho se ofende si tú cambias tu forma de hablar. Por lo menos, yo conozco personas que han vivido en otros lados, han vivido en Chile. Chile sabemos que tiene un acento y un vocabulario bastante marcado. Y de repente regresan a Venezuela de visita y empiezan a hablar con palabras así con el acento chileno. Y bueno, el chalequeo, el bullying no es normal. Eh, bueno, yo tuve una novia de los Andes. Y cuando que lo ahorita yo estaba hablando gocho, y bueno, cada vez que yo hablaba gocho, me chalequeaban también, pues. Pero en otros países también pasa lo mismo. Por ejemplo, mi hermano tiene años viviendo en Estados Unidos. Yo con mi hermano hablo en inglés, no hablo en español. Y él a veces tiene el español oxidado. Él habla español con mi mamá nada más. Entonces él tiene el español un poco oxidado.
pero conmigo yo hablo solamente en inglés. Entonces, más bien a veces a mí me cuesta ese choque con él porque habla inglés mucho mejor que yo. Y yo creo que otra de las cosas, además del acento, a las que uno tiene que adaptarse y es difícil, es la comida y los sabores. Cuento una anécdota. Yo estuve un lapso de 3 meses viviendo en Guyana, en la Guyana inglesa, por mi trabajo en la aerolínea. Todo es picante en Guyana, absolutamente todo. De hecho, una vez quise ir a KFC porque yo decía que necesito algo normal. Y en KFC me dijeron, ¿quieres el pollo picante, normal, picante o extra picante? Yo nunca había escuchado la palabra extra picante para KFC. Mi gente, cuando yo pido esa vaina, yo le digo, dámelo variadito. Tienes, tú agarrabas el extra picante con los dedos y te quemaba los dedos, los sentías calientes. Yo me comí eso y a mí la lengua se me durmió como por 2 horas y eso dolió por todos lados. De verdad, yo creo que mi vesícula duró mucho, más bien, considerando todos los maltratos que yo le di en años. Pero sí, la comida y los sabores es algo que a veces cuesta adaptarse, por lo menos una cosa que me costó fue que era más común conseguir empanadas de carne con arroz en Colombia que empanadas de reflexiones, empanadas de carne mechada, por ejemplo. De una empanada de carne y la dan de carne molida con arroz. Y, oh, son riquísimas, pero no es lo que uno esperaba en ese momento. Entonces, a veces, los platos, los sabores. Yo imagino a la gente que migra a México, les debe pegar, porque en México todo es picoso. Entonces, que tener que adaptarse a eso a veces debe costar. Yo estuve un tiempo en Perú, yo pasé una semana y media en Perú, hace ya mucho tiempo, y yo probé todo lo que pude de comida, todo, hasta que probé lo llamado, creo que se llama así, rocoto. El coto parecía un tomatico. Y yo dije, ay, yo lo voy a probar. Y todo el mundo, yo estaba con varios directivos de embajadas y de Estados Unidos de Latinoamérica, una conferencia, y estábamos en un almuerzo todos. Y yo me acuerdo que yo lo probé y todo el mundo me miró como que no, todo el mundo sin cámara lenta, no. Y fue la experiencia más horrible que yo pude tener en cuanto a comida porque literalmente yo era como si me hubiera echado un balde de agua en la cabeza del sudor por el picante. Lo que me recuerda a que cuando vas a comer comida de la India, comida hindú por primera vez, ten cuidado con el picante. Nunca vas a probar un picante como ese, de verdad. Y sí, no es para cualquiera. Entonces, de verdad que la comida te aporta mucho. Yo probé muchas cosas de Colombia que amé, que me encantaron. Aunque reconozco que la bandeja paisa nunca fue lo mío. No, no fue lo mío, pero de verdad que probé muchas otras cosas que sí me gustaron, sí me encantaron. Pero yo creo que claro, Colombia es muy parecido a Venezuela, pero yo siento que por lo menos y si estás en Latinoamérica, más o menos va a ser la misma experiencia, comida muy similar, pero yo imagino que cuando emigras a otros países más lejanos que no comparten el mismo tipo de cultura o raíz, hay mucho choque con eso. Por ejemplo, los que migran hacia Asia, los que migran para ciertas partes de Europa, pueden pasar por esa parte de que les cueste un poco adaptarse a la comida. Y la ventaja es que los ingredientes venezolanos en su gran mayoría se consiguen en todos lados, excepto uno. Señores y señores, el ingrediente que no vas a conseguir de la misma manera en otro país y que es crítico para la vida del venezolano es el queso. Señores, si piensan migrar de Venezuela, más específicamente de Maracaibo, señores, harten queso como si se fuera a acabar el mundo. De verdad, coman todo el queso que puedan antes de irse, como si se fuera a acabar el mundo, como si, no sé, se fueran a morir mañana, coman queso. ¿Por qué? Porque queso como el venezolano no van a conseguir en ningún lado. En Miami puede ser que consigan, porque en Miami hay muchos supermercados venezolanos como el Sedano, por ejemplo, y yo sé que esos ya consiguieron la manera de hacer el queso. Pero el queso como tal, un queso palmita, concha negra, concha roja, el queso de año, señores, eso no existe en ningún otro país. Si alguien sabe dónde por los lados de los suburbios cerca de Chicago, dónde, por favor déjenme el dato en los comentarios, porque 2 años, 3 años en Chicago y todavía yo no he probado un queso que sea lo suficientemente bueno, de verdad.
Uno que come mandocas con queso de año así, no, eso no lo puedes hacer porque aquí el queso no existe, ese tipo de queso. Entonces yo creo que el queso es la única cosa que de verdad, tú necesitas, o sea, es lo que uno, es la parte, otra parte del duelo migratorio, la despedida del queso. Ah, y la despedida de las hamburguesas grasosas de la calle, de cuando tú vas a un puestico, un perro calentero, un hamburguesero a las 2 de la mañana después de una rumba. Eso no lo ves así en ningún otro lado y nunca van a ser así de buenas. ¿Qué extraño yo? Una de las cosas que yo más extraño aquí es en la libertad de poder ir a las 2 de la mañana a un puestico de hamburguesa, por lo menos. Primero que uno salía a rumbear, rodando la cédula, uno iba para mi vaquita, para mi tenerita, lugares que creo que ya no existen ni siquiera. Y uno terminaba de rumbear a las 2 de la mañana y uno se iba a Costa a comerse una hamburguesa doble carne con chuleta ahumada, tocineta, repollo, papa salsa y una Coca-Cola en botellita que te quemaba la garganta. Y tú no, eso no existe aquí. De nuevo, en Miami hay unos sitios de venezolanos que sí abren tarde, pero de nuevo, por los ingredientes, el sabor nunca va a ser el mismo. Uno se autoengaña y dice, sí, se me sabe a casa, pero no. Aquí hay muchas ventas de comida venezolanas, muchísimas ventas de comida venezolana. Te venden pastelitos pequeños, empanadas, patacones, te venden arepas así, una reina pepiada, te venden hamburguesas como si fueran de Venezuela, pero primero hay dos detalles aquí en Estados Unidos con la comida venezolana. Uno es hiper caro. O sea, si tú vas a un sitio a comerte 3 empanadas, un servicio pequeño, un refresco, gastas $30. Entonces, yo creo que eso, lo de la comida callejera venezolana, la comida venezolana así, en general, siempre va a ser cara en otros lugares. También porque van a apelar a la nostalgia del venezolano. Aparte, cuando tú vas a esos sitios, normalmente tienen siempre como que la caleta de zambas, susis, cocosetes, torontos, pirulines, porque el pirulín que se vende aquí, el pirulín venezolano es diferente. Chicha, que bueno, no se consigue ya el chichero, pero hey, mira, el chichero, un cartoncito así cuesta $7. La margarina mavesa cuesta $10. Entonces, ese tipo de cosas así, muchas veces esa nostalgia te quiebra el bolsillo. Y luego te das cuenta como que, mira, tengo que tener cuidado, pues. Pero esos sabores, cuando tú comes una empanadita, un pastelito de pizza, un pastelito de queso, que entonces tú preguntas qué queso utilizaron y nadie sabe. Nadie sabe cuál es el malayo queso que utilizaron para hacer los pequeños o los pastelitos de queso que al menos se asemeja a un queso que tú conoces, pero entonces nadie sabe qué queso es. Porque tú lo compramos ya congelado. Y uno como que, bueno, pero a ver, dame la vuelta y averigua, ni necesito comerme ese queso. Entonces, eso es como que autoengañarse a veces porque tú sientes que estás comiendo un sabor de tu casa y es tu cerebro diciéndote, esto es un sabor de tu casa, pero no es de tu casa. Pero bueno, la frescolita ayuda a pasar el trago y uno sigue. Pero esos recuerdos a veces te juegan te hacen una mala pasada cuando vas de visita a Venezuela, cuando regresas a Venezuela y tienes tu shock cultural inverso o el reverse cultural shock. Un poco de contexto. Por ejemplo, hace 10 años, más 10 años, 2014, yo participé en el programa Jóvenes Embajadores como mentor y guía. Y el programa Jóvenes Embajadores es un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Venezuela cuando funcionaba, en la que se seleccionaba un grupo de jóvenes que participaban en servicios públicos, tenían conocimiento de inglés, hacían labor social, y los traía por un mes a Estados Unidos para tener una semana de actividades de liderazgo en Washington, D.C., una semana cultural, y después iban a diferentes ciudades de Estados Unidos a vivir con diferentes familias estadounidenses, ir al colegio aquí y tener como esa experiencia cultural. Y yo tenía que explicarles después como que ya va, acuérdense que nos vamos en tantos días, tienen que estar pendientes, tienen que estar conscientes de esto. Cuando lleguen a Venezuela les va a hacer un shock enorme.
van a tener un shock enorme porque ya se van a ver acostumbrados a cómo funcionan las cosas en este lugar versus a cómo funcionan las cosas en el país donde viven. Entonces, ese tipo de cosas, eh, ese tipo de cosas son las que a veces pegan mucho. Recuerda que cuando tú te vas de tu país, tú extrañas. O sea, a medida que va pasando más el tiempo, tu mente evoca recuerdos de lugares, de momentos, de personas. Pero de nuevo, tú no estás extrañando tu casa, tú estás extrañando lo que sentías en tu casa, lo que sentías al ir a comer hamburguesas en la calle con tus amigos. O, o sea, ese tipo de cosas es lo que uno realmente extraña, porque son cosas que ya probablemente no están, no existan. Entonces a veces uno va y siente esa decepción al no poder revivir esos momentos. Y se vuelven recuerdos que quedan quedan en la mente y ya, más nada. Entonces viene el choque cultural inverso. Yo le decía a estos muchachos, muchachos jóvenes, muchachos de entre 13 y 15 años, yo les decía, cuando lleguen, les va a chocar un poco el que no existen las mismas cosas que estaban aquí, la misma facilidad que estaban aquí. Y es normal, no tienen que sentirse mal al respecto. Es parte del readaptarse al estar. Pero tomen lo bueno que aprendieron y aplíquenlo en donde están, en sus comunidades. Al igual como, y sí, muchos lograron hacer cosas maravillosas, de verdad. Pero sí pega porque te acostumbras a algo y después te das cuenta que no es igual a donde vives realmente, o sea, cuando regresas. Por ejemplo, yo me fui de Venezuela, bueno, ya estaban los problemas de la gasolina, pero yo creo que si yo me hubiera ido antes de que empezaran los problemas de la gasolina, de que ya no puedes ir a la estación libremente y echar gasolina cuando tú quisieras, sino que tienes que hacer las colas, anotarte o comprar gasolina de contrabando, lo que fuera. Y yo tuviera que llegar a Venezuela y de repente ver eso sería un choque durísimo para mí. Ya yo lo viví, entonces eso no me sorprende si todavía sucede. Pero a mí pero si no lo hubiera vivido, eso sería un choque cultural fuerte. Entonces, de verdad que a veces yo veo los videos de la gente cuando va a Venezuela, cuando llega a sorprender a sus amigos, a su familia en Venezuela, y obviamente uno se emociona, se le ponen los ojos súper aguados, porque de cierta forma cuando uno emigra, uno sueña con eso. Yo tuve la fortuna, por así decirlo, de que cuando emigré, mi hermano estaba ya aquí en Estados Unidos y mi mamá se fue conmigo. Pero muchas veces pienso en la idea de ir y sorprender tal vez tíos o tías que me quedan o amistades que de uno deja ya, que tengo añísimos que no los veo. Tal vez ir a mi lugar anterior de trabajo, el Sebas, por ejemplo, y tal vez reencontrarme con eso. Dicen que cuando uno se reencuentra con esas cosas, con tu tierrita, por así decirlo, uno se llena de energías. Y creo que todos los que emigramos necesitamos una recarga de energías con mucha frecuencia, porque la vida del que emigra no es fácil. La vida del que emigra se debate entre adaptarse, sobrevivir, las cosas nuevas, la economía nueva. El que siempre vas a ser un inmigrante en el que siempre vas a sentir que no estás donde debes estar. Así sea la persona más feliz donde estás. Y obviamente esa es la idea, que uno sea feliz donde uno esté. Porque al final del día la felicidad está en uno mismo, no en un lugar, no en una persona, sino en uno mismo. Pero a veces uno está en un lugar y cuando uno se va a acostar, que pones la cabeza en la almohada, es inevitable pensar en qué hubiera pasado si no me hubiera ido. ¿Qué hubiera pasado si yo siguiera donde vivía antes? ¿Qué hubiera pasado si yo siguiera en Venezuela? En mi apartamento, en mi cuarto. ¿Cómo me sentiría? ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Qué sería diferente en mi vida? Y es entonces cuando uno queda y dice, en serio, what the fuck?